Bien. Buenos días. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo. Tú has venido trayendo paz a nuestro corazón. Tú has pastoreado, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Tú has traído un manantial de agua fresca, un manantial que refresque el alma sedienta. Gracias por esa bendita palabra que dejaste escrita, Señor. Solo a través de ella es que podemos encontrar tu verdad. Solo en medio de ella es que queremos encontrarnos en esta mañana, Señor. Ayúdanos para que nuestros pensamientos estén aquí, Señor, recibiendo tu palabra y como una esponja recibirlos. Gracias por la salud física, la salud emocional. Gracias por el crecimiento espiritual de cada uno. Gracias por estas familias que hoy nos reunimos aquí, Señor, para escucharte a ti. Solamente venimos con un propósito: oír, escuchar, entender, amarte a ti y amar al prójimo, Señor. Saber que somos amados por ti, que somos preciosos, valiosos para ti. Señor, gracias. Gracias porque tú no desechas a nadie. Tú no haces acepción de personas. Tú no discriminas a nadie, Señor. Por eso tenemos un Dios maravilloso, un Dios tan sencillo, con una enseñanza tan sencilla y tan práctica, que hace que dependamos de ti en todo momento, Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a la Escritura. Hemos visto en la palabra que Dios da la palabra y después de que ha dado la palabra, Él se involucra en esta palabra y finalmente encontramos los hechos. Es muy sencillo ver en la palabra que dice: produzca la tierra hierba verde, y la tierra la produjo. Lo que Dios dice definitivamente se cumple. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y después dice: formó Dios al hombre. Él se involucra en lo que Él dice. Lo que Dios dice, Él lo hace y además Él lo sostiene. Ese es un pensamiento, una estructura de pensamiento que está en toda la Biblia. El pensamiento de Dios expresado en la palabra se hace visible. ¿Cuál es el fundamento que tenemos para apoyarnos en eso y creer que eso realmente es así? Dios, creador de los cielos y la tierra, qué gran noticia, se hizo hombre y habitó entre nosotros, Jesús. Y fue a la cruz, Jesús. Este Dios, creador de los cielos y la tierra, se hizo presente, se hizo carne. Este Dios que creó los cielos y la tierra, mostrándonos su divinidad a través de la palabra, se hizo hombre en la persona de Jesús, mostrándonos su carácter. Esos atributos que muestran su divinidad es fácilmente palparlos a través del carácter de Jesús. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos acercamos a ver el carácter de Dios. Y en el Nuevo Testamento lo vemos en la persona de Jesús. Y hoy, pues la noticia es que ese carácter de Dios está en la iglesia. La iglesia debe reflejar ese carácter de Dios, ese carácter de Jesús, hacerlo visible. Bien. Cuando Él dijo que sacaba al pueblo de Israel, lo sacó. Y dijo que sacaba al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevaba a una libertad en la tierra prometida, y Dios lo hizo. Le dijo a Abraham: sal de Ur de los Caldeos, deja tu parentela y ven, porque te voy a llevar a una tierra. Y dice la Biblia, y a esa tierra lo llevó. Lo que Dios dice, lo cumple, siempre. ¿Tienen ustedes en su pensamiento otro pasaje de la Escritura en donde se pueda ver que lo que Él dice se involucra y lo hace? ¿Quién levanta la mano? Nelson. Muy bien.
a que el pueblo judío fuera superior a los enemigos. Que se defendieron. Y los dominó. No permitió que los acabaran. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro pasaje que lo recuerde? Gina, la creación, cuéntanos. Dios dijo, sea la luz, produzca la hierba, y finalmente es hecho. Bien, tenemos una palabra que al leerla entendemos, es cierto, esto no es mentira, esto es verdad, esto no es esoterismo, esto no es filosofía, esto es vida, la vida de Dios. Lo que Él dice en la Escritura, así es, se cumple. Hay un versículo, Salmos capítulo 103, con el que vamos a comenzar esta mañana. Salmos capítulo 103. Versículo 3, leámoslo en varias versiones. 103:3, ¿quién lee? Valera. Valera. Es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Alguien más tiene otra versión? Él perdona todos mis pecados, me sana y me rescata del infierno. Qué bonito. ¿Alguien más? Nueva versión. ¿Qué dice? Perdona tus pecados y sana tus enfermedades. Básicamente dicen lo mismo. Bien. ¿Será cierto? Si Dios lo está diciendo, es verdad. Él dice que perdona, ¿qué? ¿Los clasifica? Todos es el pecado suyo y el mío. Lo que actualmente estemos haciendo en contra de la palabra de Dios. Lo que esté en nuestra mente en contra del pensamiento de Dios, que cabe en esa expresión, todos. Eso es perdonado. Y después de eso, dice, sana tus dolencias, sana tus enfermedades. Tenemos esa misma palabra aplicada en el Nuevo Testamento, en la vida del Señor Jesús. Se acerca un hombre, los amigos lo traen, es paralítico. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y todos dijeron, pero ¿quién le dijo que perdonara pecados? ¿Por qué no lo sana? Finalmente el Señor lo sana. Dios perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias. ¿Cuáles dolencias? ¿El pie que le está doliendo? ¿Sí? ¿El dolor de cabeza? ¿El artritis? Todo. ¿Cómo lo hace? Bien, eso es lo que vamos a empezar quería yo terminar esta mañana. Empecemos. Hablamos de la fe. Necesitamos tener fe para poder creer. Corrijo, para poder hacer. La fe sin obras es muerta. Esa fe necesita desarrollarse a través de los hechos. Pero no los hechos míos, sino los hechos de Dios. Hechos de Dios que vienen a través del pensamiento de Dios, de acuerdo a la necesidad que Dios ve en la humanidad. Y la mayor necesidad que tiene el ser humano es su reconciliación con Dios, estar a cuentas con Dios, creyente y no creyente. El no creyente también, nosotros debemos ponernos a cuenta diariamente con Dios. ¿Por qué? Porque a Pedro le dijo, Pedro, los pies se te ensucian todos los días. Aunque tú ya estás limpio, tienes que lavarte los pies. Wow. ¿Y estaba limpio por qué? Le dijo, por la palabra que tú tienes ya estás limpio, pero lávate los pies. Pies es caminar. En la vida nosotros tomamos decisiones todos los días. Y hay decisiones equivocadas. Hay pensamientos que van en contra del pensamiento de Dios que están haciendo daño. Y Él dice, hay que limpiar. Hay que limpiar. Uno decide por lo que piensa. Uno piensa de acuerdo a lo que tiene en su corazón, de acuerdo a lo que ha entrado en su mente, de allí de donde saca, de la abundancia del corazón. De aquellos pensamientos que están en nuestra mente es que sacamos, es que hablamos y los hacemos visibles. Pensamientos que pueden edificar, pero también pueden destruir. Pensamientos que pueden dañar el corazón de un niño, de una esposa, de un esposo, de un varón. Pensamientos que hacen daño. El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el mal hombre, el mal tesoro de su corazón, saca lo malo.
De la abundancia del corazón, de allí habla la boca. Necesitamos esta fe, la fe de Dios, la que Dios puso en nosotros desde la cruz. ¿Para qué? Para que se desarrollen sus hechos, se hagan visibles en este tiempo. Si estamos hablando de sanidad, estamos tomando el pasaje del Salmo, capítulo 103. Perdona tus pecados y sana tus dolencias, tus enfermedades. La semana pasada vimos que le estamos apuntando a esas enfermedades. Bien, esa fe necesita, Gálatas capítulo 5, versículo 16, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Gálatas 5, 6. ¿Quién lo lee? Gálatas 5, 6. ¿Qué dice? Sí, yo me equivoqué, dije 16, es 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para que la fe obre, ¿qué se necesita según ese pasaje? Es necesario el amor. Es necesario el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. La fe no obra si no hay amor, pero no el amor del hombre, no aquel amor que es condicionado a las circunstancias, condicionado a que la otra persona responda a mi necesidad, que responda a lo que yo estoy ofreciendo. Eso es como comprar amor. Este amor es diferente, es el amor de Dios. Pero a su vez, este amor no está solo. Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Quién lo lee, por favor? 4:32. ¿Alguien que lo lea, hermano? El amor de Dios es un amor que perdona. De tal manera amó Dios al mundo. El gran amor de Dios se hizo visible, se manifestó en esa entrega de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos nuevamente acceso, pudiéramos entrar a ese lugar santísimo, pudiéramos encontrar ese camino de reconciliación a Dios a través del perdón. El amor va ligado al perdón. Pues si necesitamos fe para hacer algo, tenemos que basarnos primero en el amor. Si hay amor, podemos hacer, pero el amor va ligado al perdón. Necesitamos perdonar para que esa fe se desarrolle. Ahora, uno diría, ¿cómo es ese amor de Dios? Solamente voy a coger una parte de Corintios. Todo lo soporta. ¿Qué más hay? Todo lo suple, todo lo puede, no busca lo suyo, bien. No hace nada indebido, excelente. Y si no tengo amor, nada soy, no, nada soy. Cuando Dios echó al querubín del huerto, la Escritura dice, y para siempre dejarás de ser, es decir, no es. Y si no tengo amor, no soy. ¿A quién se parece esa persona que no tiene el amor de Dios? Al querubín que fue echado, a Satanás. Es el que no tiene amor. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Luego, sí tenemos de amor. Sí tenemos amor. No permita que ese pensamiento contrario a Dios entre allí en su mente y se anide. Usted no tiene amor. Usted no puede amar. A usted su papá y su mamá no lo amaron. Usted es un recogido. Usted fue un adoptado. Yo no conozco el caso de ninguno. Pero la Biblia me dice que el Hijo de Dios sí tiene ese amor. Es una mentira. No es verdad. Así las circunstancias a usted le muestren que no puede amar, no es cierto. Ese amor de Dios sí está allí y sí puede amar. Y puede amar a la manera de Dios.
Veamos Jueces capítulo 16, versículo 16 también. Porque ahí hay una barrera que nosotros colocamos. Jueces 16, 16. Está después de Josué. ¿Les ayuda? ¿Quién lee, por favor? Sarita, por favor, lee. Se hartó de tanta insistencia. Otra versión, ¿qué dice? Como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Se angustió hasta la muerte. Hay otra versión que dice, quería morirse. ¿La tiene alguien? Bien. Preguntémonos de ese versículo. ¿Por qué Sansón quería morirse? Los que estuvieron anoche conmigo no digan nada. ¿Por qué Sansón quería morirse? Por favor, Gina. Todos los días, como una gota, todos los días, las palabras que hacen daño, aún la de los creyentes. La Biblia dice que hay palabras que son como golpes de espada, hacen mucho daño porque no son expresadas con amor. ¿Por qué Sansón quería morirse? Yo les puedo decir, pero si ustedes no lo descubren, por la presión, está bien. ¿Alguien más? Dalila solo quería obtener una información. Bien. Era que él estaba viendo la dualidad que tenía, seleccionar a Dalila o apartarse de Dios. Seleccionar a Dalila o apartarse de Dios. Bien. Las palabras están, sí, eso es verdad. Están diciendo todo lo correcto. Sí. La constancia. Bien. Vengan los dos. ¿Cómo están empezando? Por favor. Entonces aquí tenemos, generalmente tomamos trato de familia, ¿no? Entonces, él la maltrata a ella, palabras. No sirve para nada, de ver qué hace, haga lo que quiera, ese es el problema mío. Palabras que llegan al corazón de la esposa, ¿no? Sé que no sé casi ustedes. ¿Cuál es? ¿Qué pasaría en el corazón de ella? Lo que dice Jueces 16, se angustia, se deprime, se enferma, llora, no puede ir al trabajo, y si va al trabajo las cosas no le salen bien, porque es porque la está maltratando verbalmente. Si quiere dar pero también los esposos, hay esposas que también hacen eso, maltratan a ese varón en la casa. Es que usted es el que tiene que tomar las decisiones, hágale. Adán, mire, aquí la Biblia dice, esos son golpes de espada, esos son golpes de espada, que penetran también el corazón, no solamente la mujer, estoy cogiendo la generalidad. Ahora, ella quiere morirse, ¿por qué se quiere morir? Por el maltrato. Escuchen bien eso. ¿Qué es lo que a ella le está haciendo daño? ¿De dónde viene la palabra? A ella le está haciendo daño, no lo que él le dice. Las palabras no le están haciendo daño. ¿Qué es lo que le hace daño a ella? Esas palabras no le están haciendo daño. ¿Qué es lo que le hace daño? El desacorte. Le hace daño de donde provienen las palabras. ¿Sabe qué le hace daño? Creer. Ella le está creyendo a él. Ella abrió la puerta para creer lo que él le estaba diciendo. Como le abrió la puerta, pensamiento entró.
Si ella sabe quién es, cuando él le diga no vales para nada, encuentra un pensamiento aquí en su corazón, en su mente, que dice Dios, tú eres valiosa para mí. Y ese pensamiento, tú no vales para nada, entra y aquí hay una luz. ¿Qué pasa con la oscuridad? Porque ese pensamiento, tú no vales para nada, no viene de la fuente de Dios, viene de una fuente de oscuridad. Y ese pensamiento, que es oscuridad, se encuentra con lo que es luz y se va. ¿Qué le hizo daño a Sansón? A ver, yo le digo las palabras. Muy bien. Sí, exactamente, así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Para que esas palabras o esas circunstancias, no solamente las palabras, también las circunstancias nos afectan, nos hacen daño. ¿Por qué? ¿Dónde está el creador de los cielos y la tierra? Aquí, en la biblioteca guardada. Debería estar aquí y ponerlo por obra. Entonces, esos pensamientos vienen desde la niñez. No hablemos ahora de los padres, porque los padres fueron quienes nos formaron, nos criaron, pero hablemos del colegio. Seguramente, no tienen que levantar la mano, algunos fueron maltratados en el colegio por un profesor, por una profesora, por unos niños. Hoy es, ¿cómo se llama lo de hoy? El bullying. Esos niños, si no tienen un tratamiento a la manera de Dios, mañana van a experimentar o maltratan, son maltratadores o se bloquean. El miedo los bloquea, el miedo paraliza, el miedo deforma la realidad. El miedo se inventa cosas que no son. Eso está en la Escritura. Cuando el Señor Jesús camina sobre las aguas, los discípulos están en la barca y ¿qué dicen de Jesús sobre las aguas? Viene un espíritu. Este no era cierto. Era Jesús. El miedo paraliza. Los hombres que se quedaron paralizados por miedo, que estaban cuidando la tumba del Señor Jesús, ¿recuerdan? Vieron los ángeles y quedaron petrificados. El miedo también paraliza. Hay más cosas sobre el miedo. En el trabajo, tengo que trabajar porque necesito ese dinero para suplir las necesidades. Soy cabeza de hogar, hombre o mujer. No estoy escogiendo a ningún hombre o mujer, cabeza de hogar. Solamente estoy yo, mis padres no están, y si están no me apoyan, porque hay 1000 razones, 1000 motivos para que los padres se alejen de los hijos o los hijos de los padres. No debería haber ninguno, pero es así. Entonces le toca solo o sola, y le toca soportar al jefe, o a la jefe también, y el acoso sexual, y el acoso laboral, y la necesidad económica, y las tramas que hace el enemigo para que se endeude esa persona, y sigue, y sigue, y sigue. Eso está ahí, ese dolor está allí. Pero para eso vino el Señor Jesús, para deshacer todas esas obras del diablo. Para eso vino el Señor Jesús, para dar libertad a los oprimidos, a los que están encerrados en una cárcel, donde no hay luz, hay oscuridad, no hay salida, hay un desierto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Desordenada, 1, vacía, 2, en tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía. Dios estaba presente en medio de la oscuridad, en medio del desorden, que es un desierto, y en medio de lo que es vacío. Allí estaba Dios. Y si su vida está así, su hogar está así, sus finanzas están así, si hay un desierto, si hay oscuridad, si hay un vacío, allí se mueve Dios. Alguien no quiere que lo veamos, pero allí se está moviendo Dios. El Espíritu de Dios se movía en medio de todo esto. Así es que la Escritura dice, Él perdona todas tus iniquidades y Él sana todas tus dolencias. Necesitamos perdonar. Por favor, ¿quieres seguir? Sigue. Bien. Fe. La fe tiene que apuntar a alguna parte. ¿Tengo fe para qué?
no sé, voy a pasar en la universidad, quisiera ser un profesional, tengo un negocio, tengo un viaje, algo que aquí está en el corazón para hacer. Señor, ¿esto es tuyo? Si es de Dios, póngalo adelante. Esa es la meta, allá quiero llegar. Pero cuando usted pone la meta, cualquiera que sea, un ejemplo, no tiene que ser de ustedes, pero para trabajarlo, un ejemplo, una meta. ¿Cómo? Comprar casa. Gracias. Vamos a comprar una casa, entonces vamos a ahorrar. Si Dios nos dijo eso, allá está la meta. Allá está la meta. La esperanza, ¿sí? Es la compra de una casa. ¿Qué tiene que hacer? Creer. Pero antes de creer, mire, amor y perdón. Perdonar. Si no perdono, las cosas no se van a dar a la manera de Dios. Se darán de otra manera, de otra forma, pero no a la manera de Dios. Otra meta. Pregunto. ¿Cómo? Terminar una carrera. Ese es mi propósito. Y coloco mi fe en eso, para terminar esa carrera. Mire, cualquier situación que sea, cualquiera sea su meta. Nosotros esta mañana y durante estas enseñanzas ya tenemos una meta. ¿Quieres colocarla, por favor? Sigue para ahí. Mira, tenemos una sanidad física. Esa sanidad física viene de una sanidad emocional. Para esa sanidad emocional necesitamos fe, creer en la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad de Dios? Una verdad que no culpa, ¿o sí? ¿Culpa? No, no culpa. Necesitamos ver ese carácter de Dios, apoyarnos en el carácter de Dios. La única forma de resistir a Satanás, la única forma de resistir esos pensamientos contrarios a Dios que vienen, es a través de los pensamientos de Dios, del carácter de Dios. El Señor Jesús dijo, escrito está. Y Él resistió. ¿Dónde resistió Él? Voy a hablar un momentico de eso. Estaba en el desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, Mateo capítulo 4. Y allá se encuentra. Y Satanás dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás habló. ¿Cómo escuchó Jesús? Fue un pensamiento. Hay un pensamiento que penetra en un hombre santo, sin mancha, sin pecado. ¿Eso es posible? Sí. La Escritura dice en el libro de Job cómo Satanás entra, ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Eso le afectará a Dios? Pero para nada, hijos, para nada, para nada. Entonces sí entra, ese pensamiento sí entró en un hombre santo. Pero ¿qué hizo él? Resistir. Resistir, dice, someteos a Dios, Santiago 4:7, gracias. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Escrito está, para resistir. ¿Sobre qué resistió? Escrito está. Eso que está escrito, como Él lo dice, sí estaba escrito en Deuteronomio. Y la palabra que está escrita es la palabra de Dios, y la palabra de Dios muestra la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? La palabra es la expresión del pensamiento. La palabra de Dios muestra el pensamiento de Dios, y su pensamiento nos muestra quién es Él, su naturaleza, su esencia, su divinidad, que se hizo visible a través del carácter. Pues decimos, entonces, Jesús está apoyado visiblemente sobre el carácter de Dios. Escrito está. ¿Peleó contra el diablo? Simplemente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él hubiera podido decir, no como pan y no como pan. Gracias, en sus fuerzas, y finalmente hubiera comido pan algún día. Miremos nosotros los seres humanos. No voy a ese lugar. No voy, no paso por ahí, me alejo de ahí, no voy, y termina yendo. Al cabo de los 2 meses o al cabo de los 15 años. Termina yendo. ¿Por qué? Porque fue su esfuerzo personal. Jesús no nos dejó ese modelo. La enseñanza del Señor es,
parado en el carácter de Dios y el diablo huirá de vosotros. Las siguientes dos tentaciones tienen que ver con la imaginación. Satanás, dice la Escritura, y lo llevó, el diablo lo llevó, ¿a dónde? Primero dice al pináculo del templo, y en la tercera dice, y lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, mire, todo eso te daré si postrado me adorares. ¿Cómo lo llevó? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Usted esta mañana se levantó, desayunó, cogió el carro, se vino? ¿Ya lo tiene aquí? Bien. Pero está aquí sentado. Lo tiene aquí, pero está sentado. ¿O no? ¿Esta mañana usted expresó palabras a alguien? Seguramente sí. Eso es pasado. Pero ahora miremos futuro. También. Presente no, porque usted está aquí. Pero futuro, usted va a salir de aquí o almorzar, dice, voy a ir hasta el restaurante. No tengo plata. Bueno, le voy a preguntar a mi esposa si ella tiene. Ella me va a decir, sí, yo traje, o no traje, o no tengo la llave del carro. Estoy colocando un ejemplo muy sencillo, solamente para decirles que uno en el pensamiento imagina que puede hablar, y realmente lo hace. Claro. ¿O no? Sí, por supuesto. Cuando el Señor Jesús es llevado, ahora sí, esa es imaginación, es llevado al monte alto, desde ese monte es de donde Él contesta, escrito está. Desde ese pináculo del templo es de donde Él contesta. Porque Satanás le dice, arrójate de aquí, no hay problema, los ángeles te van a sostener. Y Él sí está allá, aquí. Satanás hace eso. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que se imaginan que son los superhéroes, pero que las cosas van a salir bien. Imagina que le van a probar, imagina. Eso es visualización, eso no es de Dios. La fe es muy distinta. La fe se apoya en el carácter de Dios. La imaginación es algo que vuela. Y yo me imagino y pienso, digo, y voy a hacer esto, y si me hacen esto, como una partida de ajedrez. Si me hacen esto, yo hago esto. Si me dicen esto, y llega preparado y no sale así. Se cansó, se fatigó. Y eso es una sola vez, esto no pasa nada. Pero toda una vida así, todavía uno buscando significación en las personas, imaginándose hechos, sucesos, les conté mi caso ya, ¿no? Imaginando cosas para agradar a alguien. Eso deprime, eso agota y eso causa enfermedades. Quiero llevarlos a lo siguiente. Jesús contestó allá. Grábese esto porque tendremos que hacer un ejercicio, usted tiene que hacerlo, ya lo hemos hecho con algunos hermanos en la comunidad. Vaya atrás y mire qué pasó. Hay diferentes maneras de hacerlo. Esto no es regresión tampoco, como ya la hermana, ni esto es positivismo. Esto es realmente que usted recuerde. Solamente voy a tomar un caso nomás de los muchos que hay, uno solo. Usted recuerde allá atrás quién le maltrató, qué palabra le dijo. El jefe, el hijo, el vecino, el estudiante, el compañero de colegio, de universidad, ese día que le tocó caminar tanto porque le quitaron la plata, alguien le dijo préstemela, ya se la traigo y nunca apareció y se fue, y le tocó caminar tanto, no sé por qué digo esto, pero es para alguien. Esa persona que le hizo daño, usted va hasta allá, eso es de oración, eso no es aquí sentadito y quieto, eso es de oración, es de rodillas, donde no tenga interrupción de nadie, ni de nada, allí orando. Y vaya hasta allá, y cuando vea el suceso, experimente lo que a mí me pasó, y le estoy diciendo lo que dice la Biblia más bien. Y cuando experimente eso que pasó, perdone en ese momento a esa persona, esa situación que sucedió. Es la forma. Algunas personas me han dicho, yo ya perdoné, yo pensaba que esto ya estaba terminado, y vuelvo otra vez a lo mismo. Claro que vuelve a lo mismo. Alguien nos engañó. Hay un enemigo que está presto a engañar. Génesis capítulo 3 nos dice cuál es el ataque certero de Satanás a la imagen de Dios. Es la duda, la mentira y el engaño. Especialista en engaño.
especialista en hacer dudar a una persona, especialista en hacer mentir a una persona. El engaño. El engaño es algo que parece que es verdad y se confía de eso, porque tiene todo el disfraz de la verdad. ¿Recuerdan a dónde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal? Ahí pegadito. ¿A cuál? Al del árbol de la vida. ¿Dónde está la cizaña? ¿Dónde fue sembrada la cizaña? Y pegadita al trigo. Es más, se alimentaba la misma nutrientes de la tierra. Ahí estaba pegadita. Y no se distingue bien la cizaña hacia lo lejos, hasta que alguien está cerca, el buen labrador que va y mira, claro, esta es cizaña. Pues mis hermanos, necesitamos ese discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay pensamientos que se han anidado allí en el corazón. Satanás sí engaña. Parece que yo ya perdoné, no he perdonado. El perdón a la manera de Dios es aquel que nunca se recuerda. Y si alguien le recuerda a usted ese pensamiento, si alguien le dice, yo ya lo perdoné, yo ya la perdoné, pero se lo está refregando ahí, hermano, hermana, ore por esa persona. Ore por esa persona porque algo está pasando en el corazón de esa persona que yo ya perdoné. ¿Quién está engañando a esa persona? Bien, alguien está allí. Y esa persona también tiene una inmensa necesidad. Y si usted es esa persona que está siendo afectada, ore. Ore porque Dios le está abriendo el corazón de esa persona para mostrarle a usted, esa persona que le está acusando a usted de su pasado, que le había dicho que estaba perdonado, Dios le abrió el corazón para decirle, mire cómo está esa persona. Ora por esa persona. Porque esa persona necesita intimidad con Dios para ir un poquito atrás. ¿Por qué no puede perdonar? ¿Por qué fue esa persona engañada y no pudo perdonar? Necesitamos el perdón. Si no hay perdón, estas metas simplemente son ilusorias. ¿Compró la casa? Sí, pudo comprar la casa. ¿Y cómo está el corazón? Cargado. Hizo el viaje, se graduó, se casó, tuvo hijos y ya está en edad adulta. ¿Y cómo está el corazón? Pues haciéndole daño a sus hijos, a sus nietos. Ese es el enemigo que está allí haciendo daño. Uno encuentra casos de padres que maltratan a sus hijos todavía, abuelos que maltratan a sus hijos, miembros de familia que maltratan a los niños e inclusive a los más adultos, los maltratan. Palabras, y cuando no es palabras también son circunstancias que se dan de maltrato. Y no estoy hablando de maltrato físico, estoy hablando de maltrato emocional. Para que haya una sanidad de cuerpo, a la manera de Dios, debe haber una sanidad emocional. Porque esas emociones que me están haciendo daño, ese miedo o esa ira, que son las dos de las que habla la Escritura, que me están haciendo daño, es la consecuencia de las enfermedades que tenemos. ¿Por qué? Porque tanto el miedo como la ira dañan el sistema inmunológico. Y entonces la enfermedad que aparece es aquella que está más débil. Por debilidad, revienta en algo. La semana pasada hicimos aquí una listica entre ustedes, cortica, pero la lista es inmensamente grande, muy grande, de aquellas enfermedades psicosomáticas, que son las que se originan en la mente. Esa mente que enferma el cuerpo. Si la enfermedad entra por la mente, ¿por dónde sale? Tiene que salir por la mente. Bien. ¿Sí? Ayer, digamos, el testimonio que usted dice, un testimonio que además haya tenido en la vida, Es un testimonio, perdona que pase la vida. digamos, estamos hablando del amor y el perdón de Dios. Y yo que he estado siempre en la parte de la ciencia, fui invitado a una fundación de niños terminales. Entonces yo dije, voy a llevar a los hijos y a mi esposa para que vean que esto es vida real y que hay personas que sufren mucho. Pero el mensaje que tuve fue impresionante. Cuando a uno le dicen, esta niña fue declarada terminal en un hospital, tenía teóricamente 2 semanas de vida y lleva 14 años acá en la institución. Yo me quedé así, yo dije, ¿qué hacemos nosotros a veces como médicos o
ya no hay nada que hacerle, incluso en el hospital es como si ni siquiera existiera a veces, porque se pasa por encima del paciente y, no, está terminando medidas de soporte. Y yo les decía, ¿ustedes cómo hacen? Me decían, una cosa muy sencilla. Bien, así vengan a morir aquí una hora después, o permanezcan 14 años y darles amor. ¿Darles qué? Darles amor. Ah, Me quedé impresionado porque dijo, y yo vi, son niños que salen unas impresionantes, tienen parálisis cerebral, tienen, o sea, muchos son vegetales, pero llevan 13 años. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué es la vida? ¿Qué sentirá este niño? Y si os preguntaban, ¿ella nos escucha? Nosotros decíamos, no sabemos, seguramente sí. Entonces es donde yo digo, una cosa es lo que nosotros limitadamente conocemos con la ciencia y otra cosa es lo que el amor de nosotros, pero sobre todo lo que estamos viendo hoy, el amor de Dios hace para darnos vida a nosotros. gracias, Darley. Bien, seguimos. Necesitamos entonces creer en la verdad de Dios, el carácter de Dios. ¿Dónde comienza esto? Un amor de Dios que perdona a la manera de Dios, un carácter, y para poder llegar a una sanidad. Esta es la parte, esa es la estructura de pensamiento que debemos tener. Pero como Dios dijo, produzca y produjo, pues vamos a ver ahora la parte práctica que también está en la Escritura. Desde ustedes y yo tenemos que partir para orar, cada uno en su casa lo va a hacer. Eso no será aquí, porque es muy personal. Mire, la sanidad, usted no necesita que nadie le ponga las manos. Usted necesita que Dios y ustedes estén a solas allí, hablando con Él, vaciando su alma. ¿Recuerdan a Ana? Ana tenía un problema, era que no podía tener hijos. Y de ella se burlaba otra mujer, Penina, gracias. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Se burlaba. Y ella tenía un profundo dolor en su corazón. Y fue al templo y entró a hablar con Dios. Y dice la Escritura que vació su alma. ¿Qué es eso? Sus emociones. Le contó a su Dios cómo se encontraba. Y salió, dice la Biblia, salió feliz. Uno diría, bueno, ella fue a pedir un niño. No, era muy serio no tener, para una mujer de ese tiempo no tener hijos, varones, sobre todo. Ellas esperaban un hijo varón por la venida del Mesías. Pero si no tenía hijos, niño o niña, no era bien visto. Pues claro, era una mujer maltratada por otra mujer, porque su esposo tenía 2 mujeres. Eso no es permitido por Dios, pero la cultura de ese tiempo era así. No es que Dios estuviera de acuerdo con eso. Era así y fue maltratada esta mujer. Ella vacía su alma. Todas sus emociones salen. Ella no sale con hijo, pero sale sana. Y después tiene hijo. Y otro hijo, y otro hijo. Algo pasó en el cuerpo de ella para que pudiera quedar embarazada. Algo estaba bloqueando, definitivamente bloqueando algo. Dice la Biblia, y se acordó Jehová de Ana. ¿Se acordó qué quiere decir? Se me ha olvidado esta mujer. Yo la dejé estéril un tiempo, pues ahora sí le voy a dar hijo. No fue así. Ese se acordó. No quiere decir que se le había olvidado. Quiere decir que hizo presencia. Hizo presencia Dios. Era una mujer que ya no estaba bloqueada emocionalmente. Y entonces pudo tener hijos. Bien, sigamos. Dice el versículo con el que comenzamos, Él es quien perdona todas tus iniquidades, perdona mis pecados, y Él sana todas tus dolencias. Perdona mis pecados. Sentirme perdonado por Dios. Perdona mis pecados. Esos pensamientos que entraron en la niñez de los que hemos venido hablando, pensamientos contrarios a Dios, como que usted no sirve, usted no vale nada, no sirve para nada. Esos pensamientos que son contrarios están ahí. Eso es oscuridad. Eso es pecado. Y usted dirá, pero ¿yo qué culpa? Yo era un niño. Yo era un niño y
¿Y tengo el pecado ahí? Sí. Eso viene del huerto, hijos. Usted puede decir, pero yo no tengo la culpa. Yo le puedo decir, pero en la cruz está la salida, porque allá está el amor, allá está el perdón, allá está la reconciliación. Pero desde niño, ¿y qué desde niño? Si la Escritura me dice, mire, aunque sea los últimos días, vívalos feliz, dependiendo de Dios. Así fuera un solo día de nuestra vida, que pudiéramos vivir felices, gloria a Dios. Allá hay una niña que ya lleva como 13 años viviendo feliz. Usted dirá, bueno, pero ¿y su cuerpo? ¿Y qué? ¿Qué con el cuerpo? ¿No dice el Señor que si su cuerpo te es ocasión de caer, ¿por qué no te cortas la mano? O te sacas el ojo y entras. Es mejor entrar sin la mano y sin el cuerpo al cielo, que entrar con todo el cuerpo bien bonito, bien maquilladito al infierno. Así dice. Así dice. Bueno, yo no tengo nada contra el maquillaje, simplemente era para reforzar. No, en serio, en serio, en serio. Y es mejor aclarar. No, yo no tengo nada en contra. No. Creo que las hermanas sí deben maquillarse, ponerse bonitas, las hace ver más bonitas, claro. Es el cuerpo, ¿no? Está bien. No tengo nada contra eso, lo digo en verdad. Pero dice Dios, la sanidad del alma es la que hace que puedas entrar al cielo, no la del cuerpo, hijo. ¿Pero la necesitamos, la del cuerpo? Sí, claro. Y si acaso no hubiera sanidad, mis hermanos, ¿qué estará haciendo Dios? Trabajando en nosotros. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Señor, sáname. Quítame ese aguijón que tengo en mi carne. Está hablando de una enfermedad. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Le corrió. ¿Qué le dijo el Padre? No te la quito. Y le dice, porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona mientras tú estés en esa debilidad. Porque si tú no la tienes, dice al comienzo del pasaje, las revelaciones, la visión de lo que yo te voy a dar, ¿qué va a pasar con el ego? Te vas a envanecer, gracias. Muy bien. Entonces Dios cuidó a su siervo dejándole esa enfermedad allí, un aguijón de Satanás. ¿Cuál era? Hay muchas versiones, hay muchas cosas. Mi pensamiento, de manera personal, creo que fue recordar a Esteban cuando le estaban apedreando y él estaba ahí consintiendo. Eso venía a su mente. Y algunos dicen que tiene enfermedad en los ojos, otros dicen que en los pies, pero finalmente, como yo lo entiendo, era emocional. Que le afectaba a otra parte del cuerpo, sí, pero era emocional. Acordarse que mataban a Esteban y que Esteban decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesús. Eso causaba allí, y Dios no le quitó eso. Para protegerlo, para cuidarlo. Como echó a Adán del huerto para cuidarlo y protegerlo, así me protegió a Pablo. Así es que si hay una enfermedad que no se va, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no le digo que viva feliz con la enfermedad, yo le digo, dependamos de Dios, perfecta y completamente de Dios, que aún con esa enfermedad podemos ser felices y vivir en plenitud, tomados de la mano de Dios. Bien. Él es quien perdona todas tus iniquidades, saca todos esos pensamientos que están allí y sana todas tus dolencias. Santiago capítulo 1, vamos a ir ahora a la parte práctica. ¿Usted ha entendido hasta aquí? Porque es importante que entienda esta parte que ya hemos visto, porque es como la estructura. Es lo que Dios dijo, produzca la tierra y hierba verde. Ahora vamos a ver, produjo la tierra y hierba verde. Vamos a ver que sí es realidad esto que nos dice el Señor aquí. Lo que hemos visto. Santiago, capítulo número 1. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Leo desde el 19 ahora. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, hombre y mujer, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
En el versículo 19 está lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y tardo para hablar y tardo para irarse. En el versículo 20 dice, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pronto para oír y tardo para hablar. Y en el versículo 21 está cómo hacer lo que está en el versículo 19, el pronto para oír y tardo para hablar. Repito, 19, ¿qué hay que hacer? En el 20, ¿por qué hay que hacerlo? Y en el 21, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo es ese hacer de Dios? Otra versión para estos 3 versículos, por favor. Otra diferente, porque es que está muy parecida a esta, como la NTV si la tienen, o la palabra de Dios para todos. Amados hermanos, Sí, por favor. el cristiano debe oír mucho, hablar poco y enojarse menos. Sí. La ira no nos puede bien, así que deshagámonos de la maldad que interna o externamente haya en nuestras vidas y reconciliémonos humildemente con el glorioso mensaje que hemos recibido, mensaje que salva al alma al apoderarse de nosotros. Bien. Otra versión, la palabra de Dios para todos. Dale. Al principio se está diciendo pues obviamente que 19, 20, 21, ¿no? prontos para escuchar, lentos para responder y lentos para airarnos. Pero dice que nunca la ira produce cosas buenas ante Dios. Nunca la ira produce cosas buenas ante Dios. Muy bien. ¿Y el siguiente versículo? No, después dice que echemos lo inmundo, lo malo para nuestras vidas y humildemente aceptemos el mensaje que Dios nos ha planteado, porque este es tan fuerte y lo suficientemente fuerte como para salvar nuestras almas. Bien. Voy a empezar por la última parte. ¿Sí? Diferente. Por favor. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abominan, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvar. Así es. Voy a empezar por la última parte. Lo dividí en 3. El versículo 21 lo dividí en 3 partes. La primera, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Estoy en Reina Valera. La segunda parte, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La tercera parte, la cual puede salvar vuestras almas. Bien. Allí cuando habla de almas, puede salvar vuestras almas. Esa palabra, aquí la tengo. Se me perdió. Aquí está. Es levantar el aliento. ¿Por qué? Levantar el aliento. Salvar es liberar, salvar es proteger, liberarlo de una servidumbre, de una esclavitud. Salvar. Vuestras almas, dice, levantar el aliento. Mente, voluntad, emociones. Ahí está. Ese soplo, ese aliento que le dio vida al cuerpo, ese aliento de vida de Dios que colocó en nosotros, esa imagen que Dios puso, que es afectada por todo esto. Dice, la palabra implantada levanta el aliento, levanta el ánimo. Ánimo es de alma, lo levanta. Lo que está aplastado, lo que está oprimido, lo que está en oscuridad, dice, la palabra lo levanta. Está hablando de una sanidad emocional. No la sanidad física, pero es que la sanidad física es la consecuencia. Dijimos, si por aquí entra, por aquí sale. Bien. Comienzo por ahí para decirles, este es el resultado final de lo que vamos a ver ahorita, una sanidad. ¿Es el resultado que no depende de Dios o sí?
Produzca la tierra hierba verde. Ya Él dio la orden. ¿Dependía de Dios que se produjera? No, Él ya lo había dicho. Eso se va a cumplir. Si Él dijo, yo perdono tus pecados y sano todas tus dolencias. Si Él dijo que en la cruz todos nuestros pecados quedaron allí y además habla de enfermedades. ¿Sí dice así en Pedro? ¿Y en Isaías? ¿Sí? ¿En qué parte dice? No, Pedro, vamos a Pedro. Sí, esa. Primera Pedro, ¿qué? 2:24. ¿Quieres leerlo, por favor? Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice que llevó los pecados. Sí, dice los plural. Nuestros plural. Pero también la Escritura me dice que solamente hay un pecado del que debo arrepentirme para nacer de nuevo. ¿Cuál es? El de incredulidad. Uno solo. ¿Y por qué ahí dice plural? Los pecados. Sí. Los pecados. Esos que estaban colgando la incredulidad. ¿Sí? Como un racimo de uvas. Entonces, usted corta el racimo del pámpano y caen las uvitas. Incredulidad. Ya somos salvos. Completamente salvos. ¿Y los demás pecados? Es que estaban agarrados de la incredulidad. Esos están ahí. ¿Por qué dice que los lleva en su cuerpo? ¿Y por qué habla de enfermedades? Porque esa sanidad emocional de la que habla la Escritura implica esa sanidad física. En su cuerpo. Las enfermedades, ¿dónde están? En el cuerpo. Esa es la manifestación visible de algo que está pasando en la mente. Por eso Él sanó primero la parte interna, para que la parte externa pudiera mostrar, ahora sí, esa sanidad. Bien. Por favor. Qué bonito. Y Él dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Bien. Vamos a mirar ahora sí la primera parte, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar, tengo aquí, es colocar lejos, es rechazar. Es algo así como cuando uno se quita la ropa sucia. En alguna oportunidad en televisión han visto las serpientes cómo cambian su... Es esa misma expresión. La serpiente sale y el cascarón se queda ahí. Y sale la piel vieja, sale. Es eso mismo. Desechando toda inmundicia. ¿Quién toma esa decisión? Yo. Es mi decisión desprenderme. Es mi decisión rechazar esos pensamientos que entraron desde cuando era un pequeño, o cuando era joven, o cuando era adulto. Es mi decisión. Ya usted lo sabe. Ya tiene la verdad. Ya está en la palabra. Usted decide qué va a hacer con esa enseñanza que Dios ha traído. Es poner lejos esos pensamientos y esas imágenes. Poner lejos es en el fondo del mar. Eso dice la Escritura, ¿no es cierto? ¿Recuerdan dónde coloca Él? En el fondo del mar. Dice los pecados, no dice el pecado, no habla el de la incredulidad. Habla de aquellos pecados que cometemos ya como en la vida cristiana. Él no los recuerda. Él no se acuerda. Dice en Isaías, en Hebreos 4 y en Isaías, sí, traigamos, eso ya lo dije, pero déjenme darles el versículo. Por favor, vayan a Hebreos. Hebreos, ya volvemos aquí a Santiago. Hebreos está antes de Santiago.
¿4 qué? Tengo que decirlo. Aquí está. Hay 2. Hebreos capítulo 8. Dije 4, me equivoqué. Discúlpenme, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice? Y tendré misericordia de ellos cuando cometan falta, y no volveré a acordarme de sus pecados. Hasta ahí. Dios no se acuerda de sus pecados, ¿o sí? Dice que no. Si alguien se lo recuerda a usted, ¿por qué le cree? Si Dios, que es el dador de la vida, no se acuerda de sus pecados, y alguien se lo recuerda, ¿a quién le va a creer? ¿A quién? Por eso muchas personas luchan con lo que les dicen, porque creen lo que les dicen, pero no creen la palabra de Dios. No creen la palabra de Dios. Si ya Dios lo perdonó, le perdonó. Ahora, las consecuencias quedan. La desconfianza queda, claro. Claro, eso queda ahí. Pero el perdón ya está dado. Bien, que por algo tenía que traer ese versículo. Es mi decisión desprenderme de eso. Es ponerlo lejos. Esos pensamientos ya no están allí. Recuerda que venían el ejército de Israel, de Faraón, gracias. Iba cruzando el mar y la escritura dice, le dijo a Moisés, levanta el brazo, divide el mar y cruza en seco, y venían el ejército de Faraón y entonces las aguas se hicieron así. Pero Dios le dijo a Moisés y le dijo al pueblo, nunca más los volverán a ver. Esa palabra, para siempre, nunca más los volverán a ver, era físicamente no los iban a ver. Pero también la palabra en el original es mente, pensamientos. De la mente iban a salir también. De su vista salían y de la mente también. De su vista salieron, sí, y adoraron a Dios. ¿Y la mente? ¿Qué pasó? Todavía se quedaron allí. Pero si Dios lo dijo, hermanos, así era. Y si Dios dice que no se acuerda más, así es. Y si Él dice que perdona los pecados y sana las dolencias, quita las enfermedades, así es. Es verdad, es una realidad. Desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia habla de mucho, habla de hay mucho y avanza como el cáncer, y eso hay que extirparlo. Por eso dice abundancia de malicia. Malicia son propósitos malos. Esos pensamientos están anidados allí. ¿Alguien colocó eso? Y es un propósito malo. No es que usted sea malo, no es que usted esté endemoniado, no es que él tenga el diablo adentro, no es cierto, porque el Espíritu Santo está ahí. Si el Espíritu Santo está ahí, la simiente de Dios está ahí y no puede permanecer allí ese pecado. Pero le corresponde a la iglesia, a nosotros, hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero la iglesia tiene que avanzar. Si la iglesia no avanza y se queda allí, ¿qué hace Dios? Yo le pregunté a Dios, bueno, pero si ese es problema tuyo, yo hablo así, en mi amor a Dios. Señor, ese es tu problema, me está atacando a mí, porque tengo tu imagen. Luego tú debes hacer algo, Señor. Yo ya lo hice todo. Y además empoderé la iglesia. ¿Qué podía decir? Amén, Señor. Él empoderó la iglesia. Él colocó herramientas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, esos pensamientos que se armaron como una fortaleza allí. Y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, allí está el pensamiento de Dios, el carácter de Dios. Sí hay poder en la iglesia. Bien. Es nuestra decisión quitar ese impedimento que nos tiene bloqueados. Lo voy a personalizar. Ese impedimento que lo tiene
o la tiene usted bloqueado, tiene que quitarlo. Si quiere seguir viviendo a la manera de Dios, claro. Hay que quitarlo. Recibir como mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál palabra? Ese carácter de Dios. Implantada es como cuando se siembra la semilla. Eso es implantado. Se siembra la semilla y la semilla produce. Esa misma palabra es la que utiliza el Señor en la parábola, Mateo capítulo 13. Recuerda que hay una semilla que cae en un terreno que produce. Pues bien, oyó la palabra y hay algo más ahí. Oyó y entendió. En los 4 terrenos todos oyen, pero solamente en uno de ellos dice oyó y entendió la palabra. Como la oyó y la entendió, la puede creer. Y si la cree, pues allí empezó a dar fruto. Así es que, hijos, necesitamos en nuestra mente colocar lo que veíamos en el tiempo de alabanza. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Recuerdan lo que dice? ¿Cómo dice 4:8? No me lo reciten, por favor, léanlo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuáles son los pensamientos que Dios quiere que tengamos en nuestra mente? Ahí lo dice en Filipenses. Entonces, si alguien lo grita, le trata mal, depende de mí. Si yo abro la puerta, ese pensamiento entra. Entonces ya empiezo a cargarme. Ya me voy contra esa persona. Emocionalmente me afecta. Piénselo. Y se dará cuenta que es así, hermano. Pero si esa persona dice algo, y yo entiendo quién es Dios, yo no soy esa persona. Yo no soy así. ¿Quieres cambiarlo? El otro también. Bien. Esas son las 3 columnas. La última es, estamos apuntándole a la sanidad emocional. Allí está. Pero para esa sanidad necesitamos recibir la palabra humildemente, aceptando que hay personas que nos hablan de manera incorrecta y nos maltratan. Una persona que es mansa es una persona equilibrada, que aunque puede ser afectado, es objetivo u objetiva, es claro. Su mente, por estar embriagada del pensamiento de Dios, es controlada entonces por el pensamiento de Dios, y esos otros pensamientos que son de oscuridad no tienen por qué entrar. Usted puede decir, esto es muy difícil. No es difícil. Tenemos que hacerlo. Si no lo ha hecho, por eso es tan difícil. Pero si comienza a hacerlo, se va a dar cuenta lo que la palabra dice. La palabra dice, yo perdono tus pecados y sano tus dolencias. Emocionalmente, Dios nos da esa aplicación. ¿Sí? Quisiera anotar algo que me esta semana. No sé bien el libro ni sé la persona, pero sé que este estadounidense hizo un ejercicio en su vida durante 2 años. Y empezó, él quería tener una relación, una comunión con el Señor. Y él empieza a hacer el diario de eso. Sé que el primer día él no lograba ni estar 2 minutos. Él se levantaba, iba al baño, gracias Señor por este agua, gracias porque puedo ver, puedo ir a hacer el desayuno, bueno, porque haré el desayuno, al trabajo, bueno, dígame cómo debo hacer. Bien. Dice que al término de 2 años, él logró estar un día en la presencia de Dios. Y es muy lindo ese diario que él tiene.
Bien. Y que a partir de eso pues, se expresa también 5 años después, lo que él pudo saber y entender del Señor en esta relación que tuvo, pero empezó con un ejercicio. Sí. Hago un ejercicio cuando estoy tendiendo la cama. Es que la mente se le va a uno. Sí, claro, la mente se le va. Entonces tengo la cobija, Señor, gracias porque aquí hay lana, que vino de una oveja, que vino un animalito. Señor, gracias por esos animalitos, gracias por aquel que diseñó las máquinas para que se pudiera hacer esto más fácil. Y si estoy desayunando, entonces pienso en la vajilla, de dónde salió esa cerámica. Y si voy en el bus, estoy pensando quién diseñó esta máquina. Señor, gracias por eso, gracias por esto. Y esos pensamientos no tienen por qué entrar, porque hay una palabra de gratitud a Dios. Ustedes me han oído decir, la gratitud abre la puerta a la sabiduría. Porque si no hay gratitud, el pensamiento contrario entra tan fácil, tan fácil. Es dar gracias. Mientras usted va caminando, mientras va cruzando la calle, mientras va en el ascensor, Señor, gracias por este ascensor. Alguien lo diseñó, tú le diste la capacidad. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias por esta luz. Nosotros damos gracias por los alimentos y pedimos porque nos vaya bien, pero ¿y dónde está la gratitud? La gratitud por el día a día, por cada situación, por cada cosita. Háganlo. En una oportunidad escuché a una persona que decía, hice un ejercicio y es durante la semana, me imagino yo, o fue todo el mes, no sé. Empezó a perdonar todos los días, a recordar qué había pasado y perdonaba, perdonaba. Yo no sé si ya habrá terminado, pero sé que el rostro le ha cambiado. Eso es lo que hace Dios. Es muy sencillo. Bien. Termino con esta de aquí. Josué y Caleb. Ustedes no vayan allá. Escuchen esto. Cuando la verdad de Dios está arraigada en el corazón de una persona a través de esta gratitud, como decía la hermana, escribiendo en un libro tan bonito, empezar a escribir que tanto puedo concentrarme en Dios. Cuando esa verdad de Dios está allí, la mirada de esa persona es limpia. No hay injusticia, no hay morbosidad. Es una mirada limpia porque el pensamiento de Dios es limpio. Y es una vida diferente. Miremos a Josué y Caleb. Ellos entran, los 12, a la tierra prometida. Y los 12 vieron lo mismo. Los mismos gigantes, las mismas murallas, ciudades fortificadas, vieron lo mismo. 10 de ellos se imaginaron, mire cómo vuela la imaginación, cómo el diablo hace una obra impresionante, hermanos. 10 se imaginaron que ellos, esos gigantes, los veían a los otros como langostas. Como decir, yo me imagino que esa persona me está viendo a mí como una langosta. Yo me imagino que me está viendo que yo no sirvo para nada. Yo me imagino que. Esos fueron los 10. Los 2 que vieron lo mismo, dice la Biblia, tenían un espíritu diferente. Bien. Tenían la verdad de Dios. Ellos expusieron la verdad de Dios cuando llegaron al campamento. 10 dijeron, no se puede. Ellos 2 dijeron, sí se puede. ¿Qué diferencia? Sí se puede. ¿Qué pasó? ¿Siguieron a la verdad de Dios? No. Siguieron lo que los 10 habían dicho, no se puede. Y Dios dijo, 40 años en el desierto. Por cada día que estuvieron allá, 40 años. Estos 2 no impusieron la verdad de Dios. Escuchen, no la impusieron. Y ellos también pasaron esos 40 años en el desierto. Podrían haber dicho a ellos, pero yo qué culpa. Señor, yo te creí a ti, ¿por qué me metes a mí también aquí? 40 años me metiste aquí en el desierto, Señor. ¿Yo qué culpa? Yo sí te creí, ¿por qué no hiciste algo? Pero también dice la Escritura, escuchen,
Cuando repartieron la tierra, dijeron, tengo la misma fuerza de hace 40 años. El pasaje en la escritura dice, tengo la misma fuerza de 40 años. Se le agotó la fuerza. Los otros todos murieron en el desierto. Y se levantó una nueva generación. Y Josué y Caleb estaban allí. Y sus fuerzas, así como sus vestidos no se desgastaron, sus sandalias no se desgastaron, su cuerpo no se desgastó tampoco. Tengo la misma fuerza hace 40 años y yo puedo entrar a conquistar esa tierra. ¡Wow! 40 años. Y ellos no estuvieron renegando, qué injusto es Dios por esta generación que no le creyó. Yo estoy aquí lamentándome. No, la verdad de Dios se expone, no se impone. Se expone. ¿Quién de nosotros? Yo creo que yo no podría vivir en una injusticia 40 años. ¡Wow! Pero repito, sus fuerzas no se agotaron. No se agotaron. Ni tampoco su ropa se agotó y su manera de pensar tampoco. Entonces, bien. ¿Qué vamos a hacer, hijos? Pues vamos a creerle a Dios. No piense que otros viven mejor que usted. Yo vivo de acuerdo a cómo pienso. Si pienso que me va mal, tengo pensamientos que me llevan allá. Si pienso es posible, mire, así todo se ve en contra. Así todo está en contra de usted. Si usted tiene el pensamiento de Dios claro, hermano, expóngalo. Ya lo expuse, pero no, eso no funcionó. Bueno, le tocará 40 años en el desierto. Pero su fuerza no se agotará, no se acabará. Y saldremos adelante. Es que si no fuera así, esto sería una mentira. Esto no serviría para nada. El mensaje de Dios sería mentira y Dios sería mentiroso. Pero la Biblia no dice eso. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que aquí está la palabra. Nos corresponde a nosotros hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Bien.